¿Qué tal? Video tutorial número 14 del curso de MongoDB que dedicaremos a ver cómo manejar grandes archivos con GridFS. Hasta ahora en el curso hemos tratado con datos de texto, pero algunas de las características de la web 2.0 y las aplicaciones web que se utilizan para ver películas en alta definición, oír música, compartir grandes archivos, no se podían imaginar cuando se inició la World Wide Web. Pues lo que nos interesa ahora es entender cómo hace frente MongoDB a esta nueva realidad. Si es capaz o no de trabajar con grandes cantidades de datos binarios. Y la respuesta es sí. Y en este video tutorial vamos a aprender cómo lo hace. Principalmente nos basaremos en GridFS, que habilita a MongoDB para almacenar grandes archivos. Veremos qué es GridFS, qué ventajas tiene usarlo, cómo utilizarlo desde PHP, tanto para subir archivos como para servirlos, y también haremos referencia a las situaciones en las cuales no es adecuado utilizar GridFS. Y empezamos por el tema de lo que es GridFS, que podemos definir como una solución de MongoDB para almacenar datos binarios en la propia base de datos. Es una especificación para manejar grandes archivos en MongoDB. Y cuando hablamos de especificación, queremos decir que no es una característica de MongoDB en sí mismo, que no hay un código en MongoDB que lo implemente. Lo único que hace GridFS es especificar lo grandes que van a ser los archivos que se van a manejar en la base de datos. Y serán los drivers de los distintos lenguajes de programación, sea PHP, sea Python, sea Ruby, los que implementen esta especificación y expongan el API al usuario de ese driver. Así que por lo tanto lo que va a hacer MongoDB es almacenar y recuperar grandes archivos mediante el uso de un lenguaje del lado del servidor y de GridFS. Por tanto, ya está claro que GridFS es la solución para poder almacenar grandes archivos en MongoDB. Para entender por qué es necesario, volvemos a el diseño de MongoDB. Cuando tenemos un documento en MongoDB, que ya sabemos que es un objeto JSON, no puede ser mayor de 16 megabytes. Esto se debe a que es necesario mantenerlo por debajo de ese tamaño para que el rendimiento de la base de datos sea óptimo. Si hay documentos mayores de 16 megas, van a necesitar un montón de memoria cuando hagamos consultas. Aquí es donde aparece GridFS para solucionar este tema, porque lo que hace es especificar un mecanismo que nos permite dividir un gran archivo en múltiples documentos. Será el driver del lenguaje que estemos utilizando, en este caso el driver de PHP, el que se ocupe del cortado de esos archivos almacenados, y también será posteriormente el encargado de unirlos cuando sean recuperados de la base de datos. Pero eso lo hace en la sala de máquinas. El desarrollador que use el driver no tiene por qué saber nada sobre estos detalles internos. Así que GridFS nos permite desarrollar y manipular archivos de un modo transparente y eficiente. Vamos para empezar a explicar brevemente la especificación de GridFS, cómo funciona. Lo que hace es almacenar un archivo en dos colecciones separadas. Una es la colección Files y otra es la colección Chunks, que serían trozos. La idea básica es que para cada archivo que sea almacenado en GridFS, por ejemplo este que vemos aquí,
La colección Files va a tener exactamente solo un documento, y este documento contendrá el nombre del archivo, el tamaño, el tiempo de su vida y otros metadatos configurados por el usuario. Y los contenidos del archivo serán almacenados en la colección Chunks en uno o más documentos. En la implementación de PHP, cada chunk almacena 256 kilobytes de datos. Y el esquema que aquí tenemos muestra como un archivo que contiene una imagen de 512 kilobytes es almacenada en gripfs. El documento en Files, este primero, contiene el nombre del archivo, el tamaño, el tiempo en el que el archivo fue subido, etc. Y después el archivo es cortado en dos documentos, dos chunks de 256 kilobytes cada uno de ellos. Y cada chunk se refiere al documento en Files mediante el uso de su campo Files ID, que aquí podemos ver en cada uno de los casos. Para profundizar sobre esta especificación GridFS y su uso dentro de MongoDB, puedes verlo en la documentación oficial de MongoDB en esta página. Porque la pregunta ahora, sin duda, antes de empezar a llevar a cabo trabajos prácticos con GridFS, es las ventajas que nos presenta el uso de GridFS frente al sistema de archivos tradicional. Resumimos de modo rápido esas ventajas. Para empezar, gripfs nos permite almacenar millones de archivos dentro de un directorio lógico. Los sistemas de archivos tradicionales no lo permiten, y si lo hacen siempre es a costa de una fuerte reducción del rendimiento. Además, con todo lo que estamos viendo en MongoDB, en entornos distribuidos donde múltiples máquinas tienen acceso a los archivos, gripfs es de nuevo mucho mejor elección que tener un archivo de sistemas, tanto sea distribuido como en la red. Los esquemas de replicación preconstruidos con los que cuenta MongoDB pueden ser usados para replicar y sincronizar los archivos en múltiples máquinas. Además, si hemos tomado medidas para hacer backup de los datos de MongoDB, funcionará también para los archivos almacenados en gripfs. No tenemos que diseñar un sistema separado de backup para los archivos de sistema. Otra ventaja importante es que podemos almacenar todos los metadatos que consideremos importantes junto con el archivo mismo. Por ejemplo, si nuestro sitio permite a los usuarios subir fotos o vídeos, podemos también almacenar los comentarios, las veces que se pulsa a me gusta o las valoraciones junto con el archivo. Además, como los archivos están almacenados en chunks, en trozos, podemos acceder a partes aleatorias de un gran archivo. Las herramientas tradicionales que implementan esta característica en los archivos de sistema no suelen ser muy buenas. Hay también que decir que los sistemas de bases de datos relacionales facilitan el almacenamiento similar al que estamos viendo ahora. MySQL, por ejemplo, tiene un tipo de datos llamados blob, de Very Large Objects, que permiten almacenar grandes archivos en la base de datos. Pero cualquiera que haya trabajado con ellos sabe que su rendimiento es realmente muy bajo en términos de velocidad, de espacio en disco y gasto de memoria. No son eficaces. Una vez que ya deberíamos tener más o menos claro lo que es gripfs y por qué deberíamos usarlo, es el momento de verlo en funcionamiento.
Para un primer ejemplo práctico del uso de gripfs veremos cómo podemos almacenar archivos, desde luego utilizando como lenguaje del lado del servidor PHP, y también echaremos un vistazo en la sala de máquinas para entender cómo gripfs realmente almacena el archivo. Así que vamos allá al taller. Vamos a construir un sistema de subida de imágenes con PHP que almacenará esas imágenes subidas por el usuario en gripfs. Vemos para empezar en pantalla el archivo upload.php. Además vamos a guardarlo en una base de datos distinta, ya sabemos cómo hacerlo, dentro de nuestra clase de bconnection, dentro de const.dbname, le damos el nombre que queremos en nuestra base de datos. Vamos a llamarle, por ejemplo, mis archivos, como quieras. Si ejecutamos este archivo, upload.php, que explicaremos un poco más en detalle en un momento, tendremos este sencillo formulario en el que tenemos que escribir un título para la imagen y pulsamos en el botón seleccionar archivo y buscamos algún archivo que tengamos en nuestro ordenador, y una vez hecho pulsamos en upload y cuando se lleve a cabo de modo correcto, como vemos, se abre una pantalla en la que indica que se ha subido el archivo, nos dice la ID de ese archivo y nos permite, si queremos, subir otro. Vamos a movernos por el código en upload.php para explicarlo. En este código podemos ver que cuando se pulsa para enviar un archivo, el script empieza por abrir una conexión al servidor Mongo y obtiene una instancia de la clase Mongo gripfs llamando al método getGripfs desde el objeto MongoDB. A continuación creamos las variables para los parámetros e invocamos al método storeFile en el objeto MongoGripfs, que será el encargado de almacenar el archivo subido en la base de datos. Este método toma como primero de sus parámetros la ruta al archivo, ruta que hemos definido aquí, y cualquier otro metadato opcional que deba ser almacenado junto con el archivo va a ser suplido como el segundo argumento para storeFile. Aquí, como vemos, como array le pasamos un nombre de archivo, un tipo y un título, pero esto desde luego podría aumentarse si necesitáramos más metadatos. Y el valor de retorno de este método storeFile es el ID del documento que se cree en la colección files, dentro de las dos colecciones que ya sabemos que se crean. Como alternativa al método storeFile que acabamos de utilizar, podemos también utilizar el método storeUpload, que permite almacenar el archivo subido de modo directo. Aquí lo vemos dentro de la información del manual online de PHP, las clases de gripfs y Mongo gripfs. Como decíamos, permite almacenar los archivos subidos directamente, pero tiene como inconveniente que no permite especificar metadatos opcionales en el momento de la creación, pero es otra opción que en algunos casos puede ser conveniente. Vemos también aquí como, además de storeFile, el que hemos utilizado, y storeUpload, también contamos con storeBytes, que lo que nos permite es almacenar datos string. Recuerda que en este caso va a almacenar el string como bytes. Storefile almacena archivos, con storeBytes podríamos almacenar un string de bytes.
Desde luego profundizan toda esta documentación que cuenta con ejemplos. Ya lo he dicho en muchos otros cursos, la clave de saber utilizar bien la documentación oficial para profundizar en cualquier lenguaje. En este caso, además de la información en la documentación oficial de MongoDB, también en la de PHP, que aquí estamos viendo ahora. Porque lo que vamos a hacer ahora es entrar en la sala de máquinas. Vamos a abrir el capó y echar un vistazo en cómo funciona todo esto por dentro. Vamos a ver cómo se ha almacenado realmente en esas colecciones que dijimos, files y chunks, que se crean cuando subimos un archivo. Vamos a hacerlo usando el shell interactivo de Mongo, y lo único que necesitamos para poder entrar en la sala de máquinas es la ID de un archivo en concreto que hayamos subido. Este es el que subimos hace un momento. Aquí estamos ya en el shell. Vamos a empezar por cambiar a la base de datos que estamos utilizando, que cambiamos, recuerda que le llamamos mis archivos. Y ahora tenemos que ejecutar este comando que, como vemos, usa el método find_one para hacer una consulta a la colección files pasándole la ID del archivo que hemos subido. Al ejecutarla, MongoDB nos devuelve la información que tiene. El documento que nos devuelve la consulta nos muestra el file name, el nombre del archivo, el file type, el tipo de archivo, y caption, el título que le hemos dado al archivo, a la imagen que hemos subido. Se trata de los campos que explícitamente nosotros configuramos al subir la imagen. Pero también nos devuelve la fecha de la subida en upload date, nos devuelve el tamaño del archivo dentro de length, también nos devuelve el tamaño que va a tener cada uno de los chunks que lo forman, el chunk size, y por último también nos devuelve el hash md5 del archivo. Y ahora escribimos este otro comando para echar un vistazo a la colección chunks. Ya sabemos las dos colecciones que se nos crea cuando utilizamos gridfs, files y chunks. He modificado la imagen para ver el tema de chunks, porque la otra era una imagen, no es que fuera demasiado grande, pero tenía bastantes megas, y lo que hacía era que cuando se creaban los datos binarios eran enormes y nos perdíamos. Lo que hice fue hacer otra imagen mini y subirla, pero el código, como podemos ver aquí, es exactamente el mismo, simplemente cambié la ID para poder ver ahora el contenido que nos devuelve MongoDB. Esta colección chunks puede tener uno o más documentos dependiendo del tamaño del archivo. Con el que probaba antes tenía bastantes documentos y hacía que el tamaño fuera enorme, y era imposible porque incluso no se guardaba aquí, siempre hay una cantidad máxima y no podíamos ir hasta el principio con la cantidad enorme de datos binarios que mostraba. Pero de la información que aquí aparece, para empezar, el campo Files ID se refiere a la ID, ID del documento que se encuentra en Files, que vimos antes. A continuación, N muestra la posición del chunk en el conjunto de chunks. Si aparece como es aquí 0, entonces es el primero de los chunks. Y a continuación, data, que obviamente almacena el contenido del archivo. Puede ser tremendamente enorme, como decíamos. Lo he reducido para que pueda verse aquí en pantalla.
Y simplemente decir también, lo podíamos ver tanto en la colección Files como en Chunks. Si te preguntas por qué aparece aquí FS, es porque por defecto tanto Chunks como Files se encuentran bajo el namespace FS de DB, de Databases. Pues creo que un tema y un video tutorial realmente interesante, aunque seguro que hay mucha gente que decirle que esto es interesante les sonaría a chino, que sigan con su tele y su vida tan simple. Nosotros de momento vamos a quedarnos aquí, aunque nos queda desde luego ver ahora cómo podemos recuperar y trabajar de distintos modos con estos archivos, pero es lo que haremos en el siguiente video tutorial. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.